participando Mayrita me también. Apareció Mayrita, pero ya no me apareció. Ah, sí, Mayrita ya está ahí, pero ahora ¿quiénes me faltan? Pues están todas, creo yo. Analú y Gildita faltan. Ok, bueno, vean ustedes que, por ejemplo, cuando otra vez volvamos con la mentalidad Teo, o sea, con la mentalidad Teo es eso. Pues si Dios me da todo el bien, ¿por qué cuando las cosas están mal no las voy a recibir tan bien como que Dios me las dé? Aunque Dios no da nada malo. Pero es una mentalidad Teo, o sea, de Dios viene todo. ¿Me comprenden? Es una mentalidad Teo. O sea, Dios me lo da todo. Es como una paca viene de todo. Yo la compré, pero ahí vienen cosas que ya no sirven, pero yo compré la paca, pero así viene la paca. Y la vida es así. La vida viene con todo, con cosas bonitas, con cosas no tan bonitas, con situaciones, otras no situaciones. Las personas no todas van a llegar a los 100 años, algunas se van al mes, a otras. Así es la vida. Así es la vida. Entonces en la mentalidad Teo, es como Teo, quiere decir que él es el centro, que él es el que ubica, es la piedra angular, él es el que me creó, él es el que sabe. Si él es el productor de mi película, la película de mi vida, pues él es el productor, él es el director, él es el protagonista, él es todo. Yo simplemente soy el lápiz donde él va escribiendo lo que él quiere. Entonces él va desarrollando la vida. Eso fue María. María fue la esclava del Señor, el lápiz donde Dios escribió los renglones más hermosos de la historia. ¿Por qué? Le des entrada, perdona, te interrumpo, que le des entrada a Gilda. Pero es que no sé por qué no me aparece. Dice, yo estoy esperando entrar. No sé qué querrá decir, cómo lo interpretes. Que no puede entrar si no la dejo entrar, pero a mí no sé por qué no me aparece aquí. Espérame un momentito. Y otra que está entrando es Pini, pero no termina de entrar. Sí, es que yo ya les di entrada a todas, pero... Espérame. Aquí está, ya, espérame, aquí va. Ahorita voy. Ya ahorita le di a otras también. Solo una estaba que sin entrar, pero ya entró. Y Analú no sé si va a entrar. No ha aparecido. No ha aparecido por aquí. Ya estoy. Muy bien. Bueno, entonces estamos diciendo que la teología no solo es no solo es un tratado escrito, es una mentalidad, es una forma de ser, una forma de reaccionar, una forma de vivir. Entonces, en esa mentalidad, decía yo, poniendo un ejemplo, si mi vida es una película, es una novela o es una historia, lo que ustedes quieren, es una parábola, pero él es el productor, él es el director, Dios, Teo, él es el director, el productor, él es el protagonista y yo soy el lápiz que le permite escribir la historia. Y les decía, eso fue María. María fue el lápiz donde él escribió la página más hermosa de la humanidad, porque ella se lo permitió. Cuando ella dijo, he aquí la esclava, es decir, aquí está el lápiz, escribe lo que quieras. Eso, así visto desde otra manera de hablar. Entonces la teología es una manera de ser, una manera de vivir. Entonces, desde la teología sí se entiende que si él es el productor, que si él es el director, pues si él me da todas las cosas buenas, pues de repente voy a tener cosas no muy buenas, pero todo él sabe, porque a él no se le escapa nada, porque él es el Señor de la historia, al menos de mi historia, porque mi manera de ser, mi mundo es Teo. Y porque yo me identifico con las historias que hay en la Biblia. Es más, muchas de esas historias se parecen a la mía. La mía actualiza esas historias, porque el ser humano no es tan distinto. No ha cambiado tanto a través de los siglos. La maravilla de Jesús es que Jesús no tiene esa condición de pecado que es la que todos compartimos. Miren a Isaías cuando ve la gloria de Dios en el templo, lo que dice Isaías es, ¡qué horror! Soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador. O sea, el pecado es lo que nos une a todos. Es la realidad más cierta de nuestra humanidad.
Y entonces en la teología, por eso Cristo, entendiendo que esa condición nos pertenece, Él la asume. Pero interesante, no tiene ese elemento que a todos nos hace pues cachetear el pavimento, a todos. Entonces es muy importante darse cuenta cómo Jesús tiene esa diferencia y así vemos su forma de mirar es distinta, su forma de acercarse es distinta, porque no está contaminado, no está contaminado. Ese es el punto donde realmente la cristología viene y de Jesús de Nazaret pasa a Cristo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene esa contaminación. Compartió nuestra humanidad sin esa contaminación, sin ese virus. Él no lo tiene. Entonces, y ustedes ya vieron Mariología. Entonces ustedes vieron que por una redención retrospectiva, María tampoco. O sea, María no es que sea una diosa, que tampoco lo tenga, no. Ella por redención fue la primera redimida, retrospectivamente. Entonces, no es difícil si uno tiene la mentalidad teo. Ahora, si uno no tiene la mentalidad teo, es sumamente imposible captar, porque no tiene la mentalidad. No tiene esa mentalidad, tiene otra mentalidad, o tiene la mentalidad capitalista, o tiene la socialista, o tiene la ciencista, o la buenista, donde piensa que solo es de hacer el bien, donde nosotros decimos, bueno, no cree en Dios, pero es una buena persona, no importa. Entonces ese es buenismo. O ciencismo, por ejemplo. Bueno, no, es que la gente antes no entendía tantas las cosas y entonces por eso lo explicaba de otra manera, pero hoy la ciencia nos dice, ok, entonces yo tengo esa mentalidad ciencista o la materialista. O sea, bueno, no, todo lo que es materia, entonces cada quien, hay que ubicarse con la mentalidad. Entonces, meterse a la teología es tener una mentalidad teo. No es para desanimarlas, es para animarlas. No, tú decías que Dios permite y es voluntad de Dios. En la mentalidad teo. Si yo tengo esa mentalidad, eso es lo más lógico. Eso es lo más lógico, si yo tengo esa mentalidad. Ahora, si yo tengo la mentalidad, por ejemplo, materialista, donde toda la materia es buena, que yo tenga un carro bueno, una casa buena, a mí no se me puede pasar por la cabeza que este personaje me mande una cosa mala. Eso no me puede pasar, porque yo voy a ver lo bueno en una mentalidad materialista. La materia, yo tengo cosas buenas, Dios es bueno. Ajá, pero hoy me pasó una enfermedad. No, ese no puede ser Dios. Eso, o sea, tienes que entender que cuando uno habla en el mundo bíblico, otra vez, la Biblia es un mundo y hay que pertenecer, esa mentalidad tiene que pertenecer a ese mundo. Si yo no tengo esa mentalidad, yo no puedo captar eso que dice ahí. No lo puedo entender porque mi mentalidad es otro. Entonces, un trabajo es, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cómo es que pensamos? Pensamos que si nos pasan las cosas buenas es porque hacemos el bien. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Nosotros nos relacionamos, digamos, intercambiando, o sea, por ejemplo, se fijan, hay una palabra, por ejemplo, que uno dice, una palabra sencilla, por ejemplo, que uno dice, a esta yo la llamo y ella nunca me llama. Entonces, no, yo ya no la voy a llamar porque una amistad es de los dos. Entonces, ahí vemos que hay una relación, pero una relación que tiene que ver con intercambio. Entonces, tiene que ver que si yo te doy, tú me das. Pero si tú no me das, yo tampoco te doy. En una cosa tan sencilla como una llamada por teléfono. ¿Sí se fijan? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Mira, Betsy, yo lo que estoy pensando es que si teo significa Dios, por ejemplo, ese pensamiento que uno tiene acerca de Dios es lo que tú dices que es la forma de pensar. Pero, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría eso a la gente que no cree en Dios, por ejemplo?
¿Qué pensamiento va a ser eso? ¿Un pensamiento materialista? ¿Un pensamiento qué? Puede ser que no cree en la forma como se le presenta a Dios, porque ahí es donde tú tienes que ver que si es un mundo y tú vas a presentar un Dios que tú ni tú misma entiendes cómo funciona o cómo es, tú se lo vas a presentar a una mentalidad, por ejemplo, cienticista, de ciencia. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es neurocirujano y él dice que es ateo. Es más bueno que el pan. Es buen amigo, buen esposo, buen médico, ayuda todo lo que pueda. Bueno, es una excelente persona. Él dice que, y por una sola razón, la forma como a él le han presentado a Dios, él la rechaza. Y yo estoy segura que si él tuviera una presentación adecuada del Dios bíblico, del Dios verdadero, a él le sería muy fácil entender, porque él dijo una cosa, un día me dijo, mire, me dijo, si yo solo con ver cómo funciona el cerebro, yo podría creer, me dijo. Eso me haría creer más de todo lo que me dice la gente. Claro, ahí está la diferencia. ¿Cómo le vas a hablar a una persona totalmente que ha estudiado cómo funciona el cerebro y que está maravillado de su funcionamiento y tú le vienes con unas cosas tan simplistas? Porque tú no lo has comprendido. Entonces, ahí hay un choque. No puede entrar. Porque la mentalidad son dos mentalidades diferentes. Por eso les ponía el ejemplo de Pablo. Pablo estaba formado en el mundo bíblico. Tenía esa formación, tenía esa comprensión. Entonces él no cambió de religión ni cambió de perspectiva. Él simple y sencillamente completó lo que le faltaba. Y pudo justamente colocar a Jesús en una mente fariseica o saducea o escriba o todo lo que ustedes quieran, que tampoco fue fácil, porque cada quien mantuvo sus estructuras mentales. Por eso va a decir él que cuando él anuncia a Cristo y muerto y resucitado, fíjense, él no anuncia que estaba haciendo milagros ni exorcismos, no. Él lo anuncia muerto y resucitado. ¿Y qué dice? Pues para los griegos es una locura. ¿Por qué? Porque los griegos tenían una cultura hedonista, una cultura de belleza, una cultura de poder. ¿Cómo era la mitología griega? Es una mitología de poder, pues. Entonces, ver que Dios está ahí crucificado es una locura. Y para los judíos, el Dios todopoderoso, el inaccesible, todo es un escándalo. Fíjense que piensen un poquito y se van a dar cuenta que ahí va puesto lo que es la mentalidad. Ahí está puesta la mentalidad de dos culturas de la época, la judía y la griega. No está la romana, pero son mentalidades diferentes. ¿Cómo entra la cristología? ¿Cómo entra Cristo en esa historia? Pues no fue fácil. Y Pablo lo dice, pues porque, y ustedes lo vieron cuando estudiaron a Pablo, cuando llegaba a los lugares judíos, pues casi siempre lo querían matar. ¿Por qué? Porque la estructura estaba ahí establecida. En cambio era más fácil para toda la gente marginal. ¿Por qué? Porque no tenían nada, no tenían ninguna estructura. Entonces la formación de la comunidad. Pero entonces es la mentalidad diferente. Ok, entonces soteriología, cristología. Y aquí viene una tercera, que es la que nos ayuda a nosotros hoy. ¿Cuál es? Neumatología. O sea, Neuma. Santo, con el Espíritu Santo. Sí. Ahí está. Todo lo que nuestra formación teo no se puede, Jesús lo simplificó muy fácil y dijo, pidan ayuda, ahí tienen ustedes su ayuda, la tienen a la mano. El Espíritu se los va a explicar, el Espíritu les va a ayudar, pero pídanlo con la exigencia que tiene el pedir algo que yo no puedo hacer. Entonces, se fijan, todo eso es teología, pero está dividido como en muchas ramas.
para la comprensión completa de ese mundo. O sea, ese mundo, como todo el mundo, no es simplista. Es un poco, tiene niveles. Entonces, puede, de alguna manera, yo puedo entrar en él, pero para entrar en él es como todo en la vida. Miren, por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de tocar el piano, pero si yo no le dedico la vida entera a tocar el piano, yo nunca voy a dar un concierto de piano. Voy a tocar, por ejemplo, ¿qué? Las campanitas que vienen y van, lo que ustedes quieran, pues, con un dedo. Tal vez tengo la facilidad, pero no le dediqué el tiempo. Igual pasa con la Biblia. Si yo puedo, tal vez tengo la capacidad de jugar fútbol, pero si yo no le dedico el tiempo, pues solo voy a jugar bien y lo voy a pasar divertido, pero jamás voy a estar en una liga importante. Betsaida, ¿Sí? perdón, pero ya nos están llamando de la otra clase. Ok, entonces Y está tan interesante. les dejo todo eso para pensar. Háganme un pequeño ahí escrito más o menos de las preguntas que les hice y algunas dudas que puedan tener de todo lo que hemos dicho. Hoy no entré a todo el folder porque Verónica me explicó que todavía no lo tienen. Entonces, para no avanzar... Ya, bueno. Ok, entonces nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Gracias, por todo, Betsaida. Un Betsaida. abrazo. Nos Gracias, está Betsaida. empezando el curso, rascándonos hasta el fondo del cacumen. A ver qué podemos entender. Gracias. Ay, sí, Buen muy día. interesante. Gracias. Muy Muchas profundo. gracias. Chao.